Con ustedes, el doctor Carlos Armando Ramos Barreto, de Adama, México. Él tiene experiencia con la realización de ensayos de efectividad biológica para la obtención de registros de productos. Además, ofrece soporte técnico, capacitación agrobiológica y desarrollo de productos como transferencia tecnológica en Adama, México. Cuenta con un doctorado en entomología por parte del Colegio de Posgraduados, Campus Montecillo, Estado de México. Él participa con la ponencia Fluensulfone, experiencias y resultados del campo en México y otros países. Demos un fuerte aplauso, por favor. Bueno, pues comencemos. Buenas tardes. Quisiera empezar ofreciéndoles una disculpa porque el ponente original, Marcos Osorio, no pudo asistir. Él es el director de marketing. Por cuestiones meramente laborales, se disculpa. Él hubiera estado encantado de participar en este foro, no pudo asistir y bueno, yo vengo en su representación. ¿Sí? Esta es una presentación muy breve, muy rápida de algunas de las cosas que hemos observado de Fluensulfone en el último año, pero más que nada también me gustaría comentarles cuestiones que hemos observado de los usuarios, muchos de ustedes, algunos de ustedes incluso tuvimos oportunidad de platicar con ustedes en unas visitas que hicimos previo al simposio y con comentarios muy agradables, ¿no? Para empezar, una breve descripción de qué es el problema, qué son los nemátodos, ¿no? Bueno, creo que ustedes los conocen, son animales pluricelulares que son los animales multicelulares más abundantes en el mundo y precisamente los que se encuentran ligados a cultivos o los que son problemas en agricultura también son extremadamente abundantes, son muy abundantes. Son animales presentes prácticamente en todos los cultivos, por no hablar de todos los ecosistemas. Hay incluso parásitos de humanos, de mamíferos, de otros animales, incluso hay nemátodos que parasitan insectos, pero pues obviamente los que más nos ocupan son los que causan daños en los cultivos, ¿no? No, funciona el… Ahí está. Los nemátodos fitoparásitos se distinguen precisamente por la presencia de un estilete. Eso es lo que distingue a los fitoparásitos o los diferencia de otros nemátodos, ¿cierto? Esto es algo que ustedes seguramente ya conocen. Este es el estilete y es importante esta estructura porque es precisamente con la que causan el daño en las células de las raíces a la hora de alimentarse o incluso introducirse a las mismas raíces. Y bueno, eso también provoca otro tipo de productos, de problemas en las plantas, o sea, relacionados con la entrada de hongos, virus, bacterias. Los de vida libre, como pueden observar aquí, no tienen ese estilete y es una diferencia muy interesante. Y por ejemplo, es importante este comentario porque más adelante veremos cómo eso está ligado con el efecto que tiene, uno de los efectos que tiene Fluensulfone en los nemátodos. Estos son los nemátodos, este es un huevecillo. Y una larva. Desgraciadamente yo creo que los videos no se ven, pero es muy gráfico en este caso observar la larva, la entrada así bien, el huevecillo y la larva. Vean esta parte, esto que está haciendo el nemátodo, eso de mover el estilete,
de atrás hacia adelante es lo que le llaman bombeo faríngeo. El nemátodo mueve el estilete precisamente con la faringe y con eso entra y sale, es como si fuera una aguja hipodérmica, pero que tuviera un mecanismo que la hiciera entrar y salir, y eso causa el daño en las células de las raíces. Estos son los daños de nemátodos. Obviamente acá en Culiacán no hemos visto, ni esperamos ver, ni esperaremos hasta que este daño se dé, pero esto es lo que puede causar un daño extremo de nemátodos. Este es el daño que pueden causar. Obviamente estas raíces ya están incapacitadas para absorber y bueno, esto causa la muerte de la planta, ¿no? Estos son datos que hemos recopilado, esto no es nuestro, es bibliografía, pero solamente es para que se den una idea del efecto tan grande que tienen los nemátodos en las plantas. Y por ejemplo, si pueden darse cuenta, estas especies que atacan al maíz, vean, pueden causar el 30% de pérdidas, en el caso de hasta 40%, y así sucesivamente. Algunos de los síntomas primarios. Esto es importante, ¿por qué? Porque los nemátodos no solamente causan agallas, nosotros estamos muy ligados, nosotros que en esta región, nuestros cultivos más importantes son las hortalizas, estamos muy enfocados y cuando nos hablan de nemátodos vemos o buscamos agallas y no en todos los casos es eso. Como pueden ver, aquí hay una gran cantidad de síntomas relacionados con el ataque de nemátodos que no son precisamente agallamiento. Y eso es algo muy importante porque muchas veces no detectamos esto como propiamente el daño de nemátodos y podemos llegar a confundirlo. Otra tabla muy similar. Por ejemplo, acá está una especie de nemátodos, acá está el cultivo. Por ejemplo, vean, hortalizas. En este caso, pues obviamente el que más conocemos, Melodogine, y ciertamente ese síntoma que es el que más reconocemos, el agallamiento y el debilitamiento general de las plantas, pero no es lo mismo para todos los cultivos, es algo muy interesante. Por ejemplo, en el caso les voy a mencionar un cultivo que aquí no es común o no se da, pero por ejemplo en piña, los nemátodos que atacan la piña es muy curioso porque causan que se detenga el crecimiento de la raíz. Entonces, cuando los técnicos sacan las plantas que se ven marchitas, las raíces se ve como si no hubieran desarrollado y se ven necróticas. Entonces ellos saben que eso es el daño de nemátodos. Nosotros que estamos más acostumbrados a ver este daño, pues no lo relacionamos tan fácilmente, ¿no? Entonces hay que saber ese tipo de cosas también, obviamente pues cuando estamos involucrados en esos otros cultivos, ¿no? Algo que también ya he mencionado en este foro, anteriormente en otras pláticas, bueno, estos otros métodos de control que de verdad tiene que ser, el problema de los nemátodos es un problema tan complejo que tiene que ser más bien un manejo integrado de los mismos. Y por ejemplo, acá nosotros mencionamos algunos como la rotación de cultivos, las variedades resistentes y tolerantes, que ayer vi algún programa o una presentación muy interesante de una persona que estaba probando injertos y portainjertos. La solarización, que creo que el doctor Armando hablaba de algo de eso, los cultivos depresores, que pueden ser aquellos que no solo no son el hospedero del nemátodo, en este caso por ejemplo de Melodogine, sino que se ha comprobado que incluso pueden tener exudados que inhiben la presencia del nemátodo. Eso es una gran ayuda para el cultivo y en algunos lugares, acá incluso en México, le ha dado a la gente por sembrar, por ejemplo en Michoacán,
observamos un tratamiento donde estaban sembrando sorgo y entre el sorgo estaban metiendo las plántulas de tomate para evitar el ataque de nematodos, porque ellos tienen unas poblaciones muy altas, ¿no? Entonces es interesante como una medida de ayuda, ¿no? Obviamente los materiales orgánicos y biológicos, Saccharomyces, micorrizas, todo eso también ayuda. Para mí esto es muy importante, pero también debemos ser muy selectivos a la hora de hacer uso de estos materiales. ¿Por qué? Porque si no los metemos a unas batallas que de por sí ya van a ser difíciles para ellos. O sea, cuando tenemos poblaciones muy altas de nemátodos, estos productos, bueno, pues pueden ser, por ejemplo, los biológicos, pueden verse limitados en su control y entonces pueden llevarnos a pensar a nosotros que ese producto es poco eficiente o que carece de eficacia porque no está jalando como nosotros esperamos. Pero bien manejados, bien llevados, estos productos también aportan bastante al manejo de este problema. Obviamente los productos químicos, ¿no?, que son de los que les queremos mencionar. Y dentro de ellos pues, hay dos grandes grupos. El primer grupo son los fumigantes de suelo, que han sido muy cuestionados. El mejor de estos, el más conocido, el que era de verdad, era un campeón. Yo llegué a ver aplicaciones de eso y el resultado de las aplicaciones era el bromuro de metilo, ya está prohibido, pero de verdad era un excelente producto. Digo era porque ustedes saben todos los cuestionamientos ambientales y de salud que ha tenido este producto. Entonces eso originó que se fuera sacando y bueno, desde a partir de 2015 el producto fue prohibido en México. Entonces eso ha limitado obviamente su uso. Hay otros fumigantes igual muy buenos, pero también tienen esa limitante. Sus etiquetas son etiquetas rojas, no solo porque sea difícil usarlos, sino porque también son productos de un manejo riesgoso. Y los otros productos que son los nematicidas específicos, que también ya los han oído mencionar, que por ejemplo ayer escuché una división interesante donde decíamos no hay fumigantes, productos premium y de mantenimiento. Pues yo creo que aquí entran todos los premium y de mantenimiento, que son nematicidas específicos. Muchos de ellos también ya muy cuestionados porque pertenecen a grupos químicos que también ya tienen mucho tiempo y que han sido muy usados y que también están bajo la lupa, no solo de grupos ambientalistas, sino de autoridades que dicen, ¿sabes qué? Puede haber problemas si sigues ocupando tan intensamente ese tipo de productos, ¿no? Y bueno, nosotros nos ubicamos acá, el producto del que nosotros queremos hablarles, que bueno, ustedes lo conocen muy bien, es flansulfone. Es un modo nuevo de acción, es el primer producto comercial aprobado para su venta de esa familia química. Es un producto relativamente nuevo, tiene muy pocos años en el mercado y ha demostrado, es más, es ahí donde yo les comento, creo que ustedes han visto el resultado del uso de este producto, tal vez hasta mejor que nosotros. Nos sorprendió muy agradablemente el haber platicado con algunos de ustedes y que nos dieran tan buenos comentarios del producto. Eso de verdad nos llena bastante porque creo que refleja lo noble que es este material y lo bueno que es. Entre sus grandes ventajas, bueno, está precisamente ese amplio efecto que tiene sobre los nematodos. Y esa es una de las cuestiones que más resaltamos nosotros. Por ejemplo, el cese de la alimentación después de 1 hora a la exposición del producto. Y esta es una cuestión bastante interesante. Hace un rato les comentaba que precisamente ese bombeo faríngeo, que es cuando el nemátodo está haciendo el daño en la raíz, ese bombeo faríngeo, esta es la razón
de que se produzca el cese de la alimentación. El primer efecto que tiene esta molécula en el nemátodo, de lo que sabemos hasta este momento, que se ha sacado información, es que lo primero que hace es que inhibe el bombeo faríngeo. Eso quiere decir que después de 1 hora de estar expuesto a fluensulfone, el nemátodo ya no se puede alimentar. Ya el estilete no puede realizar su labor. Reduce la locomoción y causa parálisis, reduce la capacidad de penetrar e infectar las raíces, pues obviamente si ya no puede mover de manera adecuada ese estilete, pues ya no puede entrar en las raíces. Pero esta parte también para mí es muy importante, los efectos que tiene sobre la reproducción del nemátodo. En esto ustedes pueden ver que, por ejemplo, si lo vieran así en una cascadita, vean, los huevos no se desarrollan. Cuando se desarrollan los huevos, se reduce la oviposición. También, los huevos son retenidos dentro del nemátodo, es decir, la hembra no pone los huevos, se le quedan adentro. Y cuando los llega a poner, no todos los huevos eclosionan, o sea, se abren. Y cuando llegan a ser viables, que también afecta la viabilidad de los huevos, es decir, unos de esos huevos ya no sirven, los juveniles que salen muchas veces no sobreviven. Esta es una de las cuestiones más importantes de este ingrediente activo. Todo este efecto combinado, todo esto, hace que cuando lo usamos al inicio del ciclo, reduce muchísimo las poblaciones de los nemátodos, porque no solo afecta a un solo estado del nemátodo, afecta a muchos de ellos, a las hembras y a los huevecillos. Eso hace, porque en el suelo pues tenemos una combinación de todos ellos. No tenemos solo J2, no tenemos solo huevecillos, no tenemos solo hembras. Tenemos una combinación de todo esto y entonces cuando llegamos con un producto así, lo que hacemos es que bajamos mucho esas poblaciones. Ningún producto, ni este ni ningún otro, puede acabar con todos los nemátodos de una sola vez, ni de varias. Eso es prácticamente imposible. Incluso los fumigantes que son biocidas, ustedes se dan cuenta que después de que aplican un fumigante, al cierto tiempo de nuevo hay nemátodos. Pues ¿cómo? Pues es que no todos se murieron. Por escape se pudieron salvar muchos, ¿no? Pero si matamos a tantos como podamos y de todos estos, de todas estas partes del ciclo del nemátodo, estamos asegurando que las poblaciones bajan mucho. Y eso es lo menos que nos da es tiempo. Lo que hacemos es que ganamos tiempo con esto. ¿Por qué? Porque si teníamos 100 nemátodos en cada 100 gramos de suelo y lo bajamos a 5, bueno, para que llegue a 100 de nuevo, va a tardar mucho en recuperarse esa población. Ese es el tiempo, ese es el tiempo de control, porque en sí el ingrediente activo, esa es otra ventaja, el ingrediente activo no pasa mucho tiempo en el suelo, tiene una degradación relativamente rápida, es decir, no se queda ahí, no se lixivia tampoco, es muy difícil que este producto se lixivie, o mejor dicho, prácticamente imposible, no se lixivia. Entonces el producto tampoco contamina manto freático y no se queda ahí eternamente en el suelo, se degrada. Esto es algo muy llamativo, vean, este es el control. Control es pues un nemátodo al que no lo trataron y este es un nemátodo al que se le aplicó fluensulfone. Y si vieron los pequeños videos se darán cuenta de la diferencia que hay en la movilidad y motilidad de los dos y por ejemplo lo que se ve el efecto acá en el bombeo faríngeo, que es irregular, que no es normal en ellos. Acá está por ejemplo un huevo normal y un huevecillo tratado con fluensulfone y acá, bueno, acá está un juvenil normal y acá uno tratado con fluensulfone. Entonces,
Esto lo están haciendo en una universidad de Inglaterra. De hecho, desgraciadamente no alcanzamos a traer una información todavía más reciente sobre el modo de acción de fluensulfone en los nemátodos, pero ellos están investigando mucho, es una tesis de doctorado de 3 personas, pero nos van a decir cosas como dónde está el sitio activo químicamente, la ruta, no sé, bioquímica de fluensulfone y cómo mata al nemátodo. Eso es interesante, pero creo que lo más interesante para nosotros es ver esto, ver el efecto que tiene el producto en tantos estadios del nemátodo, porque eso asegura algo, eso asegura que las poblaciones de los nemátodos van a bajar, no solo porque vamos a matar a los juveniles, sino porque también vamos a matar a los que van a nacer y también afectamos a los que ponen a esos huevos. Algunos otros resultados, como pueden ver, por ejemplo aquí, la comparación, esto fue tratado con fluensulfone, esto no, es una prueba que hicimos en campo en Brasil. En otros países, ahorita les voy a poner una laminita, hemos estado probando el material en diversos cultivos, incluso acá en México también, solamente que para nosotros era importante presentarles algunos pequeños resultados de acá, de cultivos muy locales y no hablarles de otros cultivos que a lo mejor no son tanto de su interés, ¿no? Pero, por ejemplo, vean, eso es café, esto es papa. Algo que están ustedes muy acostumbrados ya a hacer. A nosotros nos llamó mucho la atención que para ustedes es una práctica tan común, ya por ejemplo hacer ese lavado de raíces como una manera de determinar el efecto o las poblaciones de nemátodos, y eso a partir de ahí tomar acciones para correctivas y preventivas también. Eso se nos hizo muy interesante. Ahora que estuvimos platicando, desde que empezamos a hacer trabajos con fluensulfone aquí, que eso fue hace como 3, 4 años, se nos hizo muy interesante, pero nos llamó mucho la atención cómo lo hacían. Esto es acá en Culiacán. Esto también es en Brasil. Vean, este es un testigo, este es zanahoria. Y pueden ver la diferencia fácilmente. Manejo del agricultor, fluensulfone, también en Brasil o Argentina, no me acuerdo. ¿Brasil? Algodón. Una de las cuestiones más visibles es, por ejemplo, la uniformidad de las plantas, la cobertura vegetal. Este producto obviamente no tiene nada que ver con un fertilizante, pero es obvio que la sanidad de la planta beneficia su buen desarrollo, ¿no? Entonces no hay nada escondido, ni mucho menos. Esto es lo que nosotros estamos haciendo a nivel global como compañía. Son algunos de los cultivos donde estamos probando y registrando el producto. Desde solanáceas, cucurbitáceas, tubérculos, crucíferas y otros cultivos, ¿no? Desde café, cítricos, caña de azúcar. Para los brasileños, ellos invierten mucho dinero en caña. Para ellos no es un cultivo como para nosotros en México, al que no le invierten nada. Para ellos sí, es un cultivo muy importante. Le hacen aplicaciones foliares 5, 6, 7 veces. Nosotros no, ¿verdad? Pero ellos sí le invierten. En los cereales también. Para los cereales, los Estados Unidos llevan bastante ventaja en esto. Ellos han estado probando mucho, igual que en soya.
En otros cultivos perennes como frutales de hueso, les decía, cítricos. Acá en México también hemos hecho ya muchas pruebas y tenemos registro para fresa. En guayaba acá en México es un problema muy fuerte los nematodos. Queremos hacer algunas pruebas. De hecho, hemos hecho algunas pruebas, pero son más a nivel nada más de desarrollo. No hemos hecho nada de registro. Algodón, uvas. Incluso estamos probando formulaciones para el tratamiento de semillas en soya y cereales. Y bueno, estos son todos los países en los que estamos trabajando para el registro de nuestro producto. Canadá, aquí le falta la palomita porque creo que ya quedó registrado, pero todos estos países están trabajando ya en el registro. Honduras también ya tiene el registro, Guatemala ya está por salir el registro también, Argentina ya está registrado. Hemos estado trabajando no solo aquí en México, esta es una compañía global y como tal hemos hecho muchísimo trabajo en muchos países, no solo en México, para el registro del producto en diversos cultivos, ¿no? Y rápidamente algo que de lo último que realizamos, por ejemplo, el año pasado, teníamos unas dudas, o mejor dicho, queríamos comprobar algo que ya habíamos probado hace como 3 años acá con el doctor Tirso Godoy en la universidad, sobre el desempeño del producto en suelos arenosos y suelos pesados, suelos arcillosos. Y como pueden ver, por ejemplo, esto es un suelo arcilloso, la eficacia, y estos son los días después de la aplicación. Acá son aplicaciones solas. El producto no se mezcló con nada, no es parte de un programa, porque no era la finalidad de este ensayo. Nosotros solo queríamos ver cómo funcionaba y qué tanto podíamos sacarle de provecho a esa aplicación hasta los 120 días después de la aplicación. Obviamente acá no se ve el testigo no tratado porque pues no tuvo eficacia. Pues tenemos hasta los 120 días una eficacia hasta de 80% con 2 litros por hectárea. Nosotros sabemos por comentarios de ustedes que ustedes no se van a esperar hasta 120 días después de la aplicación para meter algo más. Con esto no queremos decirle. Sí, mira, más que una pérdida, tienes que tener en cuenta cómo sacamos este porcentaje de eficacia. Lo sacamos midiendo lo que es el testigo contra el tratado. Entonces, cuando se va reduciendo la diferencia entre el tratado y el testigo, eso hace que tu eficacia pues parezca que se va perdiendo. En realidad, pues sí, ya dejas de ser tan eficaz, ya no hay tanta diferencia entre el tratado y el testigo, que por obvias razones no aparece acá, pero es eso lo que va pasando. Y acá, ¿qué te puedo decir? ¿Por qué empieza a haber una pérdida de eficacia? Por lo que les comentaba hace un rato, las poblaciones de nemátodos empiezan a recuperar. Entonces, a estas alturas tú ya empiezas a ver agallas. Si acá junto ponemos la gráfica del agallamiento, te vas a dar cuenta que aquí no había agallas, aquí había unas cuantas y aquí hay un poquito más de agallas. Obviamente todo eso comparado con un testigo. Esa es la razón por la que se vea que se va perdiendo la eficacia a través del tiempo. Lo que está pasando es que se está recuperando la población del nemátodo y pues obviamente ya se empiezan a ver los daños. ¿Sí? Perdón, es con este. Porque tarda bastante, pero y bueno, esto que ven ustedes acá es el porcentaje o mejor dicho, el rendimiento calculado, como pueden ver ahí, apenas de 3 cortes en Chile Bell, en ese suelo arcilloso, y la diferencia con un testigo absoluto. Y también el nivel de daño que observamos con una dosis de 1.75, 2 litros, y
obviamente un testigo absoluto, testigo sin aplicación. Entonces, ayer hicieron un comentario muy importante, yo lo voy a reafirmar, pues no podemos pensar que el efecto en el rendimiento es única y exclusivamente producto de la aplicación de este producto, pero si todas las demás variables las manejamos igual y tenemos este resultado, podemos pensar que sí hay una influencia en el resultado final. Entonces, eso es por algo que se hizo al principio. Y ustedes lo han visto en campo. Ustedes han visto que cuando aplican este producto pueden darle una mayor longevidad a la planta y que incluso eso puede tener un efecto en su rendimiento. Ustedes lo han medido mejor que nosotros, de hecho. Esto es lo mismo, la misma variedad de chile, pero ahora en un suelo arenoso, y vean, los resultados son muy similares. El producto no se ve muy afectado ni por la temperatura, ni por el tipo de suelo. Es cierto, sí tiene una afinidad con la materia orgánica, pero en la tabla donde habla de esas afinidades, que es algo que le llaman coeficiente KOC, Nimitz está entre moderado y alto. No es ni muy fácil que se ligue o extremadamente fuerte esa liga con la materia orgánica, ni se lixivia completamente. Se liga un poquito a la materia orgánica, por eso es diferente, por ejemplo, el agua que debemos poner a la hora de usar Nimitz en un suelo arenoso que en un suelo arcilloso, para que no se vaya derecho, ¿no? Y bueno, algunas cosas similares igual. Hicimos el mismo cálculo del rendimiento y la misma evaluación fotográfica. Pueden ver el efecto 120 días después de la aplicación con 2 litros, 1,75 y sin tratamiento. Y este es algo muy similar, pero con pepino. En un suelo arcilloso. Acá pueden ver el control y fluansulfone. Y en un suelo arenoso. Vean. Esta es una diapositiva que agregamos mucho cuando damos una plática de Nimitz. Y nos gusta hacer, por ejemplo, ahorita les decía eso del manejo del agua. Nimitz es un producto que se disuelve en el agua y que lo utiliza como un vehículo para llegar a todo el suelo, a la mayor cantidad de área radical que podamos, o a donde va a estar la raíz. Entonces, ¿cómo se debe aplicar? Ustedes ya lo han usado, lo saben usar, lo aplican muy bien, nuevamente creo que mucho mejor que nosotros, pero no está de más comentarles esto, que nosotros creamos esta tablita para eso, o la buscamos, la encontramos y observamos que era saturación, capacidad de campo, y bueno, la aplicación de Nimitz es preferible que se haga bajo esta circunstancia. ¿Por qué? Porque se introduce el producto en el agua y se mueve entre estas partículas del suelo y llega a una mayor cantidad de suelo. Diferente que si lo aplicáramos bajo esta condición donde por escurrimiento es muy probable que perdamos gran parte del producto. Vean, nosotros decimos que con 30 metros cúbicos de agua tenemos, haciendo el cálculo de las partes por millón, unas 32 partes por millón de Nimitz. ¿Sí? Incluso, perdón. Es un producto de contacto. Su mayor efecto es por contacto. Donde llega, va a causar el efecto. No gasifica, eso quiere decir, por eso es tan importante, por ejemplo, el volumen de agua que utilicemos.
El producto debe moverse en el suelo y llegar lo más que se pueda de la cama, del perfil del suelo, para proteger la mayor cantidad de área. No gasifica después de la aplicación, con la temperatura no va a gasificar, no se va a ir hacia arriba, como por ejemplo un fumigante. Es un producto de contacto, ese es una de sus cualidades. Hay informaciones después del desarrollo del cultivo. Bueno, hay información de que el producto tiene cierta sistemicidad. Y si bien es cierto que tenemos tolerancias para el uso del producto, es decir, hay cultivos que se exportan a Estados Unidos donde ya existe la tolerancia para Nimitz. Si aparece un residuo de Nimitz y está por debajo de esa tolerancia, ustedes no van a tener ningún problema. Pero esa sistemicidad que pudiera existir en el material puede generar un riesgo de que si tú lo aplicas con plantas en campo, pues incremente el nivel de ese residuo, ¿cierto? Porque lo puede estar tomando del suelo, una vez que ya la planta está en campo. Entonces, eso es un riesgo que nosotros medimos y dijimos, bueno, es mejor no llegar ahí porque no sabemos qué tan cerca puede existir la tentación de aplicar el producto. ¿Hay un riesgo de fitotoxicidad? Sí hemos observado algunos casos. Nosotros lo ligamos mucho con dos factores fundamentalmente. Uno de ellos nosotros vemos que es una cuestión varietal. Hay variedades que resisten mucho, hay otras que puede que no. Y como hay tantas variedades saliendo cada año, no podemos estar haciendo pruebas todos los años con todas las variedades para decir cuáles iban a aguantar y cuáles no. Para nosotros es mucho más seguro para ustedes el hecho de que lo apliquen en esta condición previo al trasplante para evitar esos riesgos. Que no va a pasar nada, puede no pasarlo, pero un puede para ustedes significa mucho más por el costo que tiene en plántulas, en planta, en producción. Entonces, ese es un riesgo. Otro factor, yo te dije dos, el otro factor es un mal manejo del riego. Si se hace un manejo pobre del riego, si no se mete suficiente agua, el producto se pudiera quedar concentrado y eso pasaría prácticamente con cualquier producto. Si se queda concentrado en el área radicular, pudieras tener algún problema de fitotoxicidad. Se refleja mucho en las orillitas de las hojas, pero ha sido muy raro lo que hemos visto de eso. Casi no hemos tenido problemas de eso, pero también porque evitamos esa parte de esa recomendación. Preferimos que el uso más adecuado sea en pretrasplante. Y otra cuestión que me gustaría comentarles, nosotros hicimos muchas pruebas. Entre las pruebas que hicimos fue que fraccionamos esta dosis de 2 litros, la fraccionamos en 4 y la metimos pretrasplante, luego los 15 días, luego los otros 15, 30, 45 días. Y medimos el efecto biológico de eso. Y después lo comparamos con una sola aplicación de 2 litros previo al trasplante. Y no observamos diferencias significativas en ese desempeño. Entonces dijimos, bueno, la verdad es que parece más práctico el hecho de que lo pongamos aquí, 2 litros, que andar fraccionándolo porque no aporta gran cosa. Eso fue lo que nosotros observamos en esos ensayos. Entonces, les mencionaba acá la cuestión de las partes por millón. Es interesante porque, por ejemplo, ustedes ven que aquí están 32 partes por millón y nosotros decimos, este producto, el agua es su amiga. Entonces, entre más agua mejor. Ustedes seguramente cuando ven estos 30 metros cúbicos, probablemente ninguno de ustedes coincida en que el producto se aplique con 30 metros cúbicos. Seguramente ustedes usan mucha más agua para aplicarlo, pero no importa, vean. La dilución baja las partes por millón y dirán ustedes que eso pudiera ser preocupante. Sí, porque se genera un gradiente de concentración, ¿cierto? Cerca del gotero va a haber más, conforme vaya bajando va a haber menos.
Pero también en pruebas de laboratorio se hicieron cálculos, se hizo una aplicación que obviamente eso se hace con todos los productos químicos, del producto, por ejemplo, diluido en agua. Se pusieron nemátodos y se observó con ciertas especies como globodera, que ataca las papas, se observó que era suficiente 0.25 partes por millón para matar a un nemátodo, a un juvenil 2. Y para un nemátodo como Meloidogine, de la especie Meloidogine, se requerían 0.4 partes por millón para matarlo. Entonces consideramos que incluso si casi se duplique ese volumen de agua, ustedes están en una zona segura de eficacia del producto. Y seguramente ustedes lo han visto. El producto le ponen mucha agua y de todas formas funciona bastante bien. Entonces, ese es la experiencia que nosotros hemos visto y que ustedes seguramente han vivido más que nosotros, ¿no? De las cosas como cierre que me gustaría comentarles están estas, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Bueno, es un producto específico, es muy específico. Nimitz no mata otra cosa que no sean nemátodos. Nimitz solo es un nematicida. Y no a todos los nemátodos los mata. ¿Por qué? Hace un rato vimos las fotos. Los de vida libre no tienen un estilete. Entonces no resultan tan afectados como los fitoparásitos cuando aplicamos Nimitz. Y digo tan porque al ser nemátodos, pues obviamente sí tienen efectos sobre ellos, pero no es tan fuerte o no con dosis tan bajitas como las que afectan a los nemátodos fitoparásitos. Acá por eso dice mata nemátodos parásitos de las plantas de 24 a 72 horas después de contacto con ellos. Ya es irreversible el efecto ahí. Dime. ¿Perdón? ¿Qué tiene que ver el estilete? El estilete. Ahí, para que sea específico, porque los nematodos fitoparásitos sí tienen estilete. Es el órgano con el que hacen el daño a la planta y los nemátodos de vida libre no lo tienen. Pero ¿por qué actúa nada más con los que tienen estilete? O sea, que hay por orificio. el efecto que tiene en la bomba faríngea. Es un efecto donde impide que la bomba faríngea se mueva. No la tienen, esa bomba no está en los otros nemátodos, al menos no funciona como funciona en estos, y entonces por eso no se ve el mismo efecto. La población no se ve tan afectada en unos como en los otros. Esa es la razón. Y en el caso, por ejemplo, que los huevecillos, que pues ahí son huevos, no hay estilete todavía, no hay nada, ¿cómo actúa? Sí, como te decía, el producto sí tiene un efecto sobre nematodos. A ciertas concentraciones, el producto, si incrementamos mucho la concentración, es obvio, va a matar, por ejemplo, a los nematodos de vida libre también. Por esa razón que tú dices, porque no solo el efecto no solo es sobre el estilete del nemátodo, también tiene otros efectos, que era lo que les dije que pues desgraciadamente no nos llegó a tiempo la información para presentarla, pero sí tiene un efecto en una ruta metabólica de los nemátodos. Entonces, ¿sí afecta a los nemátodos de vida libre? Sí. ¿Los afecta al mismo nivel que a los otros? No. ¿A los huevecillos de los nemátodos de vida libre los puede afectar? Sí, porque son nemátodos y tienen un organismo igual a los fitoparásitos, y va a haber una parte que va a resultar afectada. En la misma medida no, porque lo que le hace mal a esos nemátodos fitoparásitos es la menor dosis de fluensulfone, le hace mucho daño a estos por ese efecto primario en el estilete que ya es suficiente para causarle un daño irreversible y que le afecta el resto de su comportamiento. Entonces no necesitamos subir la dosis, y esa dosis tan baja pues puede no afectarle tanto a los nemátodos de vida libre. Esa es la razón. Reduce la acumulación de poblaciones. No son objetivo otros organismos, incluidos los nemátodos de vida libre, pero bajo esas condicionantes. Es un modo de acción diferente.
Hay una flexibilidad de aplicación. En otros países, por ejemplo, los resultados que les presenté ahorita o lo que observaron de otros países como Brasil en algunos cultivos, se hace una aplicación total del producto. Es decir, se aplica sobre el suelo, se reincorpora con un rototiller y luego se hacen las camas. Ese también es una forma de aplicarlo. Acá en México eso lo hacemos con zanahorias. No se mete a través del sistema de riego. También se puede aplicar así. Ofrece una protección de hasta 45 días. ¿Puede ser más? Sí. Hemos observado aquí en Sinaloa muchísimo más de 45 días nosotros. Cultivos como pepinos, tomates, chiles, hemos observado 100, 115 días con un muy buen control. Es decir, ¿existen agallas? Sí hay agallas. Ustedes lo saben mejor que nosotros. Ustedes han observado cómo se comporta el producto y ven que ya empieza a haber agallas. Sí, pero esas agallas no son un daño significativo. Aún así, pues ustedes tienen que tomar acciones como para reforzar el manejo de este problema, ¿no? A ver, ingeniero, ¿y la dosis de 2 litros es por hectárea de los 10,000 metros cuadrados o por el área que vamos a querer aplicar nada más? No, en el caso de la aplicación completa, ¿te refieres? Ahí la dosis se va al doble. Incluso hay lugares donde aplican más. Entonces, por ejemplo, para una hectárea completa se meten 4 litros. Lo que pasa es que ¿por qué nosotros dejamos la dosis de 2 litros? Porque si te das cuenta, una hectárea prácticamente tiene la mitad cubierta con surcos y sistema de riego, y la otra mitad pues, son calles. Entonces lo que estamos tratando son los surcos y por eso dejamos una dosis de 2 hectáreas. Si queremos aplicar todo, sí tenemos que incrementar la dosis por manejo. Entonces les decía, apoya el desarrollo de raíces sanas. Y bueno, nuestras conclusiones de este producto hasta ahorita es que sigue demostrando ser una herramienta eficaz en el programa de control de nemátodos en hortalizas, no solo en México, en muchas partes del mundo. Y que este buen desempeño está condicionado con el posicionamiento recomendado de la aplicación del producto previo a la siembra del trasplante. Nosotros seguimos pensando que es el mejor momento de aplicar el producto y que ese es el manejo más prudente o más eficiente que se puede dar al producto. Les va a dar el mayor beneficio, amén de lo que ustedes hayan probado o experimentado, ¿no? Sería por mi parte todo. Buenas tardes. Al producto lo están recomendando 10 días antes del trasplante. Así es. ¿Y si es siembra directa? Si es siembra directa, nosotros estamos recomendando aproximadamente 18, 16, hasta 15 días antes de la siembra, para evitar cualquier problema que pudiera presentarse en las semillas. Fíjense que lo curioso es que hemos observado que no afecta la germinación. Hemos observado que no afecta la germinación. Obviamente la plántula sale y como lo primero que hace la plántula es comer de las hojas cotiledonales, pues no se ve un efecto luego. En cuanto despliega las hojas verdaderas, se puede ver un pequeño efecto fitotóxico si no respetamos ese tiempo. O sea, es decir, si en lugar de 15 días nos tomamos 5 días después de la siembra, o mejor dicho, de la aplicación y sembramos, puede observarse algo así. Y obviamente es una cuestión que nosotros hemos dicho que es una cuestión más estética que otra cosa, pero para ustedes que son productores, pues a ninguno le gusta ver que sale una plantulita y que trae una manchita
clorótica o algo así, no es agradable y no les da ninguna tranquilidad. Por eso damos ese tiempo de unos entre 18 y 15 días antes de la siembra directa. En el caso de la aplicación, ¿tiene que estar la cama completamente húmeda? No es a capacidad de campo o incluso un poco menos de capacidad de campo, es que tenga suficiente humedad, porque si no, si está completamente húmeda, lo que va a pasar cuando tú metas el riego, el primer riego, como ustedes saben, el producto se aplica en 3 tercios. El primer tercio para mojar el suelo, el segundo donde va el producto junto con el agua, y el tercer tercio para moverlo lo más posible. Y si el suelo ya está muy mojado cuando tú metes el primer tercio, pues vas a saturar el suelo y entonces corres el riesgo de que pierdas el producto por escurrimiento. Entonces debe estar húmedo, como capacidad de campo o incluso poco menos que capacidad de campo. ¿Cómo se mide eso? Bueno, hay tensiómetros, pero te diré que nosotros lo hacemos hasta más fácil. Agarramos, y si se hace un terroncito, así, está bien, el suelo está bien. Todavía soporta mucha agua. Entonces es el momento como para aplicar el producto. ¿La diferencia entre plástico y no plástico, has visto mejor efecto en qué? No, para nada. Como les decía, este producto no gasifica, no tiene nada que ver con el plástico. El producto, si hay un sistema de riego, se puede meter con o sin plástico. Si se distribuye bien en el suelo, no hay ninguna diferencia. El producto no va a tener diferencia, porque el plástico influye mucho en el caso de productos que gasifican, ¿no? Y el desarrollo que traes, ahorita ya, pues todo tienes 10 días antes del planteo, por ejemplo, ¿no? Sí. Nada más, lo otro es, después del planteo, ¿a los cuántos días pudieras usarlo? No necesariamente a los 15 días después del planteo. ¿A los cuántos días que puede hacer que no te afecte tanto la planta o el desarrollo? Hablando de tomates, ¿no? Nosotros no recomendamos una aplicación posterior al trasplante. Este producto pensamos que no es el mejor posicionamiento que puede tener después del trasplante. Previo sí, ahí es donde pensamos que debe ir la dosis completa, los 2 litros, y después del trasplante hay otras herramientas que ustedes tienen a su disposición que pueden servirles para mantener esas poblaciones bajas sin necesidad de hacer una segunda aplicación de este producto. Yo he sabido que hay gente que ha probado el producto después del trasplante y que no pasa nada y demás. Nosotros no es nuestra recomendación, precisamente por lo que le comentaba al compañero. Puede haber un efecto varietal, y qué tal si usted está usando una variedad sensible al ingrediente activo y hay un pequeño efecto y entonces no le gusta. Es lo que queremos evitar con esas aplicaciones post-trasplante. Mejor es solo previo al trasplante. Buenas tardes. Mi participación es solo para aclarar un punto relacionado con el efecto sobre los nemátodos de vida libre. Los nemátodos de vida libre, precisamente por ser de vida libre, tienen otros hábitos alimenticios totalmente diferentes. Por lo tanto, también su constitución física, química es diferente. ¿Estamos de acuerdo? Y el ejemplo más claro que puedo poner es con un herbicida. Hay herbicidas que van a tener un efecto contra malezas de hoja ancha y también contra malezas y otros contra malezas de hoja angosta, ¿verdad? Ambas son malezas. Sin embargo, hay una selectividad porque su naturaleza pues es diferente. En el caso de fluensulfone y en el caso de los nemátodos de vida libre, yo creo que es una manera o la forma más sencilla de entenderlo. Un fitoparásito y un nemátodo de vida libre, sus características, constitución fisiológica y química, pues son diferentes. Por lo tanto, puede darse un efecto de especificidad, selectividad, ¿verdad? Sí, no precisamente en un solo lugar. Entonces,
espero que con esto quede un poquito más claro la selectividad o el grado de selectividad sobre los de vida libre. Claro, gracias Joel. Y eso no invalida lo que les comentaba. Si subiéramos mucho la dosis, es obvio que a pesar de esa selectividad, lo mismo que ocurre con un herbicida selectivo, si subiéramos mucho la dosis, habría otra vez un efecto sobre el nemátodo de vida libre. Pero con las dosis que hemos trabajado vemos poco efecto en las poblaciones de esos nemátodos. Sí, bueno. Una última. ¿Tienes experiencia, ingeniero, en combinarlo o si, digamos, queremos meter el TSMT para supresión? O sea, TSMT. Bueno, está bien largo, se llama tiocianometilbenciotiazol. El Busan, pues, hombre. El Busan. O sea, ¿tienes experiencia en eso, ingeniero? O así, digamos, que meter fluensulfone y yo quiero meter, digamos, ese otro producto. Mira, te voy a contestar. Por ejemplo, lo que sucede con metam. Me han hecho esa pregunta con el metam sodio. Te diré que hay dos cosas fundamentales. En primera, no hemos visto incompatibilidad del material. Y les platico rápidamente lo que hemos visto en papa. Cuando la aplicación en papa se hace al momento de la siembra, sobre el tubérculo. Ahí van los 2 litros en el tanque del tractor que va haciendo la aplicación antes o en el momento de la siembra, y ahí se revuelven un montón de productos y Nimitz no ha tenido ningún problema con esas mezclas. No debería haber ningún problema en ese caso. Sin embargo, no te sé contestar específicamente con ese producto, pero sí te sé decir otra cosa. No hemos encontrado un producto que tenga la misma ventana de aplicación. Es decir, tenemos metam sodio que sí hemos visto. Ayer, antier, me preguntaba un amigo, lo comentábamos con él, ¿qué pasa si aplico metam y luego aplico Nimitz? Pues el resultado es excelente, es maravilloso. Si tú puedes, hazlo. Pero el momento de aplicación es diferente. Metam lo metes 20 días antes del trasplante y Nimitz lo vas a meter 10 días, incluso hasta 7 días antes del trasplante. Por ejemplo, la etiqueta de Estados Unidos no dice 10 días. La etiqueta de Estados Unidos dice 7 días antes del trasplante. Entonces, es diferente el momento de aplicación. Si lo puedes combinar, sí se puede. No le pasa nada al producto. Y tienes un resultado excelente. Seguramente ese producto también aporta mucho al control. Muchas gracias.